sucesiones, compartir por acá. Bien, correcto. Ya, nosotros ya habíamos hablado de del álgebra de límites, que nos permitía calcular, bueno, todas las propiedades nos permiten a partir de hechos conocidos. ¿Cuáles son los hechos conocidos? Por ejemplo, este límite, el comportamiento de ese límite, vamos a hablar de este símbolo en pocos minutos más, y de este límite, por ejemplo, podemos calcular una gran cantidad de otros límites, de otras sucesiones, usando el álgebra. Vamos a ver las limitaciones que tiene ese álgebra. Aquí hay algunos que se mostraron usando la definición, probando que el límite es el que se obtiene de alguna manera. Nosotros, usando nuestros cálculos, podemos calcular y hallar y probar al mismo tiempo que el límite obtenido es justamente ese. El límite es único. Y entonces tenemos un resultado bien interesante. Este resultado dice que, ya lo habíamos visto acá, dice que si una sucesión está atrapada por dos, y ambas sucesiones que lo atrapan inferior y superiormente se acercan al mismo valor, lo que está en el medio es arrastrado al mismo valor, al límite. Y eso lo comprobamos acá. Si queríamos calcular el límite de esta sucesión, 1 sobre n factorial. Cuando n es grande, ese límite debería ser 0, esa es la intuición, pero el resultado anterior nos permite probar que efectivamente es 0 el límite, porque 1 sobre n factorial está atrapado por abajo por 0 y por arriba por 1 sobre n, que sabemos que tiene límite 0. El límite de la función de la sucesión constante 0 es 0. Así que uno concluye que este límite es 0. Entre otras muchas aplicaciones de cuál resultado, ¿no? Otra aplicación que estaba acá, la comenté, me parece que era un resultado bien interesante, dice que si una sucesión es tal que el valor absoluto de ella tiene límite 0 es porque originalmente el límite de ella es 0. Esto funciona solamente cuando el límite del valor absoluto es 0. En ningún otro caso es cierto. ¿Ya? Uno puede concluir que entonces el límite de la sucesión original era 0. Bueno, y la demostración era consecuencia del resultado del teorema de acotamiento, porque todo número está entrapado entre su valor absoluto y menos su valor absoluto. Y ambos tienden a 0, por la hipótesis. En el caso de menos a sub n es menos 1 por a sub n. Y ahí estamos por el álgebra de derivadas, de la derivada de límites, estamos en esta situación. Si a sub n tiende a un número, entonces alfa por a sub n tiende a alfa por el número, que es lo que estamos usando acá. ¿Okay? Bueno, entonces ocurre esa propiedad. Vimos algunos resultados de límites aquí. A ver, me adelanto de lo que vamos a contar. Miremos el ejemplo 3. El ejemplo 3, no, el límite del numerador y del denominador son extraños. Cuando n crece, el numerador también es muy grande, no sabemos qué hacer con eso, así que lo que hicimos acá en este caso es aplicar un artificio, escribir de una manera inteligente la expresión anterior. Y la manera inteligente fue, en este caso, dividir el numerador y el denominador por la mayor potencia, que en este caso es n cubo. ¿Ok? Al dividirlo, al escribirlo de esa manera, cada uno de los términos quedaba de esta forma, en las cuales sí podemos decir algo del límite. El álgebra de límites la utilizamos acá, dándonos cuenta que en el denominador tiene límite 5, que no es 0, por lo tanto, cuando digo el álgebra de límites estamos diciendo esta propiedad. Nos dice que para calcular el límite de una fracción, tú calculas el límite del numerador y calculas el límite del denominador, y el resultado que te da, la fracción que te da el límite que estás buscando, siempre el denominador tenga límite que no sea 0. Y eso fue lo que hicimos aquí. ¿Okay? Estamos usando ese criterio. Pudimos hacer esto porque escribimos adecuadamente la expresión. Entonces yo podría hacer lo siguiente. Uno se pregunta, bueno, ¿puedo repetir el truco acá? ¿Qué pasa si la sucesión fuera esta? 2 más n menos n cuadrado
y en el denominador tuviera esto. Entonces, la parte esencial aquí, fijarse, era expresar esa fracción como este tipo de cosas. Esa era la parte como darse cuenta que se puede, que numerador y denominador tengan esta forma. Entonces, lo que uno puede hacer es dividir convenientemente, pero tiene que dividir por una misma potencia, porque es multiplicar por 1. Entonces, aquí lo que uno hace es dividir por la mayor potencia de n que aparezca en toda la expresión, y la mayor potencia es 3. Así que divide por 3, tanto numerador como denominador. Y eso es lo que hacemos acá. ¿Ok? Lo que hacemos acá, entonces, esta sucesión se escribe así. Después de hacer toda la álgebra, llegamos a esto. 2 sobre n, después de hacer las simplificaciones, acá cubo, más 1 partido por n cuadrado, menos 1 sobre n. Y el denominador nos queda así, 1 sobre n cubo más 3. Entonces esta expresión es la misma que el caso anterior. Y ahora lo que podemos hacer es calcular los límites del numerador y denominador, preocupándonos siempre en primer lugar que el denominador, si tiene límite, debe ser distinto de 0. Y resulta que este límite del denominador no es 0. Este límite, ¿cómo se calcula? Usando el álgebra de límites. Esto lo escribo una sola vez más, ya no lo vuelvo a escribir porque se entiende el contexto. Es 1 sobre n cubo. Ahí estoy usando el álgebra. Después este paso lo vamos a ahorrar, pero se entiende el contexto. Este límite es constante, por lo tanto es 3, y este límite es 0. Así que ese límite es 0 más 3, 0, que es distinto de 0. Entonces, como este límite no es 0 el del denominador, yo puedo usar el álgebra. Esa álgebra, ¿no? Límite del numerador sobre el límite del denominador. Entonces nos queda acá, límite de b sub n es el límite del numerador. Ya podemos decir cuánto vale el límite del numerador. Fíjate, el numerador tiene límite 0, y el denominador tiene límite 3, así que ese límite existe y vale 0. Lo que hemos hecho es calcular, hemos calculado usando las propiedades. Y un límite básico, algunas propiedades y un límite básico, que son, aquí en este punto van a estar anotados con azul. Límite básico, las propiedades y el límite básico, lo vuelvo a reiterar. Entonces, si uno junta una colección de límites básicos, como este, que es básico, uno puede hacer cálculos a partir de las reglas y los límites básicos. Ahí está el límite básico. Escogimos, en el ejemplo ocupamos p igual 3, p igual 2, p igual 1. Ese límite era 0. ¿Qué otra propiedad usamos? Esta propiedad. Porque en alguna parte nos queda este límite, ¿no? Y calcular el límite de eso es lo mismo que calcular el límite de esto. Y uno calcula el límite de ese término y lo multiplica el resultado por el 2, que es esa propiedad. ¿Ok? Y ese límite va a dar 0. 2 por 0 es 0. Etcétera, ¿no? Entonces, mira, en este ejemplo ya tenemos un detalle bien interesante. Haciendo abstracción de las potencias, yo puedo tener que, si tengo una fracción y el numerador y denominador, la mayor exponente es el mismo, esto puede ser una fracción, ¿ah? Puede ser 3 medios o 3 quintos. Entonces yo puedo pensar que el límite no va a ser 0, de hecho va a ser, uno puede mostrar que va a ser el cociente de los números que multiplican a las mayores potencias. Eso no lo puede comprobar, pero eso lo puede rehacer cada vez. Y si tengo una fracción cuyo denominador, en el denominador está la mayor potencia de toda la fracción, uno siempre va a poder hacer este truco y siempre va a concluir que el límite es 0. Uno lo escribe ordenadamente, el límite es 0. Entonces queda un caso acá, que resulta ser obvio, que lo vamos a discutir pronto. ¿Qué pasa si yo quisiera calcular este límite? Y acá pusiera 1 más 3n cuadrado. También tengo una fracción, la mayor potencia es 4, que está en el numerador.
Así que yo puedo repetir exactamente el mismo truco que antes. Y este límite, después de hacer todos los cálculos, ya se entiende el contexto en el que estoy trabajando, que quedaría 2 más menos, estoy dividiendo numerador y denominador, 1 sobre n cubo, más, estoy grabando, ¿cierto? Sí, grabando, más 1 partido por n a la cuarta, dividido todo por este cubo, no se ve, no se aprecia, pero lo es. Fíjate cómo queda el denominador, 1 sobre n a la cuarta, más 3 sobre n cuadrado. ¿Estamos bien ahí? Sí. Solamente el álgebra. Ya, quisiera tomar el límite de la misma manera que lo hice acá. Me fijo en el denominador. Bueno, el denominador tiene límite 0, ¿no? Tanto este como este tienden a 0. ¿Ok? Y el numerador, si usted aprecia el numerador, el límite de esto, este tiende a 0, esto tiende a 0 y este tiende a 2. Así que acá nos va a quedar, groseramente, algo que no vamos a poder anotar, pero queda, si nosotros estiramos la anotación, así. ¿Correcto? Bueno, esto que estamos escribiendo no está permitido. Nos aparece una rareza. Vamos a interpretar esto en algunos minutos más. Esto que está acá no está permitido. ¿Por qué no está permitido? Porque yo asumí que puedo calcular el límite de arriba partido por el límite de abajo. Pero eso no se puede hacer. Que es lo que estaba tratando de hacer. Porque el límite de abajo es 0. Y no puede ser 0. ¿Ya? Así que aquí estamos usando una mala propiedad. Estamos estirando la propiedad y obtenemos algo que es una cosa bien rara. Bueno, vamos a interpretar esa cosa rara usando el símbolo de infinito. Vamos a interpretar esa expresión, eso que está ahí, como que es infinito. Pero hay que definir lo que entendemos infinito en este contexto. ¿Okay? O sea, dividir por 0, que no está permitido como por la axiomática de números reales, por todo lo que nos machacaron las primeras 2 semanas, vamos a darle una interpretación desde el punto de vista del límite a esta expresión. Esto no lo vamos a poder anotar, y de hecho nunca lo vamos a anotar, pero lo vamos a interpretar de una manera distinta. ¿Ok? Bueno, entonces de ahí estamos haciendo cálculos de límites, y para hacer esos cálculos, repito, tenemos varias propiedades, tenemos algunos límites básicos, y con eso podemos calcular el límite a varias otras sucesiones. Necesitamos muchas más, mientras más propiedades tengamos, más límites vamos a poder calcular. Entonces, aquí hay unas propiedades que son teóricas, pero muy útiles. Se puede probar, propiedad importante. Si una sucesión converge, si tiene límite, entonces debe estar acotada. Recuerde que una sucesión está acotada si está atrapada entre dos números. Es decir, todos los términos no pasan de un valor por abajo sobre un valor y están menos un valor. Si tiene límite, es acotada. Por lo tanto, por lo de lógica que aprendimos, ¿cierto? Entonces esto tendría que ser equivalente a esto, ¿no? Si así ocupo la notación. O sea, si la sucesión no es acotada, no tiene límite. Estoy negando esto. Toda la sucesión, si una sucesión no es acotada, no tiene límite. O sea, una sucesión que no tiene límite se dice divergente. Entonces, una sucesión puede ser divergente cuando no es acotada, pero podría ser acotada y divergente. ¿Ya? Entonces, esta sucesión, de inmediato, es divergente, porque no es acotada. Cuando hablamos de acotada es superior e inferiormente, no hay ninguna barrera, no hay ningún número que sea mayor que todos los naturales. Por lo tanto, esta sucesión no es convergente, es divergente. ¿Ya? Entonces, si la sucesión es no acotada, automáticamente divergente. Desgraciadamente, esto no es una equivalencia, no es un sí solo sí. Si no, el mundo sería mucho más fácil de vivir, pero porque hay sucesiones que son divergentes, pero y al mismo tiempo acotadas. O sea, no es una propiedad equivalente. El ejemplo más inmediato es este. Esta sucesión sabemos que no tiene límite y está acotada. Los únicos valores que tiene esta sucesión son -1 y 1, así que obviamente está metida dentro de este intervalo, por ejemplo.
Todos los términos no pasan de menos 2 y 2. ¿Sí? Así que es acotada y no tiene límite. Así que no son equivalentes. ¿Sí? Pero si te das cuenta que la sucesión no es acotada, automáticamente el problema del límite está resuelto. No hay. ¿Sí? Tenemos ese resultado que está ahí. Bueno, entonces respecto a las sucesiones monótonas, un resultado teórico muy importante, que siempre se evalúa de una u otra manera, que lo vamos a comentar ahora, es este. Se llama el teorema de la convergencia de sucesiones monótonas acotadas. ¿Es un teorema? Sí lo es. Dice, toma una sucesión creciente. ¿Qué significa que sea creciente? Esto. Puede ser estrictamente o creciente. Para todo n. ¿Eso qué significa desde el punto de vista geométrico? Geométrico significa que si es creciente, si tú determinas el primer término, todos los que a la derecha de él está el segundo, y a la derecha del segundo el tercero, y a la derecha del tercero el cuarto, y todo se va moviendo hacia la derecha, hacia allá. ¿Ok? Eso es una sucesión creciente, en realidad estrictamente. Entonces el teorema dice que, fíjate que todos los términos son mayores que el primero, ¿sí? ¿Correcto? Así que hay una barrera natural por detrás. Así que todas están acotadas por inferiormente. El teorema dice que si logras encontrar una barrera por delante, si están acotadas por delante, es decir, si la sucesión es acotada, entonces automáticamente converge. Si logras encontrar una barrera, automáticamente converge. Tiene límite. No se sabe cuál, pero tiene. Eso es lo que dice. El límite existe. Y con seguridad, el límite no pasa de la barrera. El límite, si existe, está en menor o igual que la barrera. Eso es lo que dice en el caso creciente. Y en el caso de creciente está el equivalente. ¿Qué sería el equivalente? Bueno, a esta altura deberíamos darnos cuenta de que hay ciertas cosas que funcionan de una manera razonable. Si es decreciente pasa al revés todo. Al revés, ¿qué significa que sea decreciente? Que si considera el primero, el término a sus 2 está a la izquierda de él, y el término a sus 3 a la izquierda del anterior, y el término a sus 4 a la izquierda, entonces te va moviendo hacia la izquierda. Eso significa a su n más 1 menor o igual que a su n. Entonces, naturalmente, aquí ocurre lo contrario del caso anterior. Están todas acotadas por arriba por el primero, ¿no? Todos los términos son más chicos que el primero. ¿Qué dice el resultado en la parte B? Dice, bueno, si ahora hay una barrera por atrás, si lo cerraste todos por atrás, entonces tiene límite. La sucesión tiene límite. Existe el número al cual convergen. Y ese número es mayor o igual que esa cota, el límite. Eso es lo que está indicando acá. ¿Ya? Entonces es un resultado teórico que nos permite, si nosotros trabajamos con sucesiones, sin saber si tiene el límite o no, si nosotros garantizamos estas dos condiciones, acotamiento y monotonía, automáticamente el límite existe. Y es una gran cosa porque uno a priori no sabe si, perdón, no sé qué se cargó. ¿No? Ahí. Up, up, up. Sé que se cargó aquí. Bueno. A priori, no sabe si tiene las sucesiones convergentes, así que es bueno saber si es monótono. Bueno, entonces, veamos una aplicación de este resultado. Vamos a ver dos aplicaciones. La primera es un poco forzada, la segunda sí es más útil. Se afirma, mira, dice, la sucesión a su n, que es esa que está ahí, raíz de n más 1 menos raíz de n, es decreciente. ¿Ok? Y acotada inferiormente. Entonces la pregunta es, ¿existe el límite de esta sucesión? Bueno, entonces vamos a mostrar que la sucesión es decreciente. Que esté acotada, mira lo siguiente, que esté acotada es como menos raro. Mira la sucesión, es raíz de n más 1 menos raíz de n. Fíjate que este número es siempre positivo. ¿Por qué razón? Ya que n es menor siempre que el siguiente, ¿no?
Y como esto es cierto, lo que podemos decir acá, que si uno saca raíz, la desigualdad se mantiene. ¿Y eso es por qué? Bueno, eso lo probamos en su momento, por axiomática de cuerpo, o puedes argumentar de la siguiente manera, podemos decir, ya que la función f de x, raíz de x es creciente. Vamos a argumentarlo también de esa manera. Como la función es creciente, como n es menor que el siguiente, la imagen de él por la raíz también se preserva. Entonces, se tiene esta desigualdad. Bueno, entonces vale esta. Por lo tanto, a su n es mayor que 0 para todo n. Todos los términos están limitados, no pasan de 0 por abajo. Así que 0 es una cota. Si nosotros logramos mostrar que es decreciente, tendríamos esta desigualdad para todo n. Y entonces estaría acotado por abajo y por arriba, y si es decreciente converge. Entonces habría que mostrar que es decreciente. Entonces, ¿cómo mostramos que es decreciente? Este es el término siguiente. Y este es el término dado. Tenemos que probar que a sub n más 1 es menor que a sub n. Entonces tenemos que probar que esto es verdad. Tenemos que mostrar que eso es cierto. Entonces, si nosotros cambiamos esta inecuación por otra equivalente, habría que ver si chequeamos que la equivalente es verdadera. Es verdad. ¿Será verdad eso? Bueno, probar esto es equivalente a probar esto. O sea, bastaría comprobar esto. ¿Verdadero? Bueno, pero como son todos los términos positivos, como todos los términos son positivos, si lo leo al cuadrado, la desigualdad se mantiene. Por lo tanto, probar esto es equivalente a comprobar esto. ¿Ya? Esto se puede hacer porque los términos son positivos. Aquí estoy usando esta propiedad. A mayor que B mayor que 0 es equivalente a A cuadrado mayor que B cuadrado mayor que 0. Son equivalencias. Así que si esto es cierto eso. Y viceversa. Entonces, probar esto es equivalente a comprobar eso. Y si desarrollamos todos los cuadrados, aquí hay un cuadrado binomio, probar esto es equivalente a probar esto, que es equivalente a comprobar esto. Aquí pude cancelar por n más 1, porque eso nunca es 0, ¿no? Puedo cancelar por esto. Y esto es verdad. Por lo tanto, como esto es verdad lo anterior, es verdad lo que sigue, y es verdad esto, y por lo tanto es verdad lo que queríamos probar, ¿correcto? A su n más 1 es menor que a su n. ¿Ya? Entonces esta sucesión es decreciente. Bueno, la sucesión es decreciente entonces. Y ya vimos que es acotada. Por lo tanto, tiene límite. De acuerdo con el resultado, tiene límite. La pregunta es, ¿cómo calculamos el límite? Bueno, aquí se da una situación bien interesante. Para calcular el límite, podemos hacerlo de dos maneras. Voy a hacerlo de la manera que se está indicando acá, usando un poco más teórico, y lo vamos a hacer después de una manera un poco más práctica. Sabemos que tiene límite. El límite va a valer 0. ¿Por qué razón? Por lo que se está indicando acá. Fíjate que si tú racionalizas la expresión, eso no lo anoté acá porque me parecía bastante razonable. Mira, esto que está acá es lo mismo que esto, ¿no? Aquí hay algunas cosas de números reales que estamos haciendo, ¿no? Más n. ¿Correcto? ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Multiplicar y dividir por este, ¿no? Si tú multiplicas y divides por este término, que es un 1, si tú multiplicas por este número, el numerador se junta con la expresión n más 1 menos n, te queda una suma por su diferencia, y se cancela y queda 1, y el denominador es este. ¿Ok? Así que a sub n se puede escribir así.
Ya, y ahora uno debería sospechar que ese límite vale cero, ¿no? Cuando n es grande, toda esta parte es grande, y por lo tanto el recíproco debería ser pequeño. Uno sobre este número debería ser chico. Y de hecho lo es porque uno lo compara con alguien como esta, ¿no? A sub n lo podemos acotar por cero y por, por esta expresión. ¿Por qué? Bueno, hay algunas cosas acá que... eh, porque esta es mayor que esa. Por lo tanto, raíz de n más 1 más raíz de n es mayor que 2 veces raíz de n. Y entonces el recíproco es este. Y ahora, como este límite es cero, concluimos por el teorema del acotamiento que este límite es cero. Así que el límite de la sucesión a sub n es cero. Ahora, en este caso particular, si me piden calcular el límite, si me piden determinar si el límite existe y cuánto vale, basta con hacer esta última parte, ¿no? Todo este cálculo ya me está mostrando dos cosas, que el límite existe y vale cero. ¿Ya? Todo esto que está acá es interesante, pero desde el punto de vista del cálculo pareciera no ser tan importante porque con esto aquí calculamos. No, lo otro nos sirvió, por ejemplo, por supuesto, para mostrar el resultado, para eh, ilustrar el teorema y mostrar a su vez que esa sucesión es decreciente. Eso siempre está bueno saberlo. ¿Sí? Aquí podemos calcular el límite. Ya. Podemos hacerlo de otra manera, usando también la descomposición aquí. eh, Raíz de n más 1 más raíz de n. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Mira, aquí ¿cuál es la mayor potencia que aparece acá? ¿Qué dicen ustedes? La única que hay, ¿no? ¿Qué es esta, no? ¿Un medio? Entonces eso se puede escribir así, ¿no? Si hacemos toda la álgebra igual que antes, estamos dividiendo acá. Fíjate que si ese término se multiplica con este término, tenemos por propiedades de raíces, podemos hacerlo así, ¿no? Todo esto es álgebra que... Ahí. Propiedades de raíces y separamos la fracción. Llegamos a esta expresión. Y ahora si miramos esta expresión, ¿cuál es el límite del numerador? Este término tiende a 0. Esto tiende a 1. Y nos falta una propiedad para garantizar lo que voy a comentar ahora, pero la vamos a comentar un poco más adelante. ¿Cómo calculo el límite de esta expresión, raíz de algo? Bueno, hay una propiedad que va a ser útil que nos dice, mira, calcula el límite de lo que está dentro y al resultado le saca raíz. Todo esto tiende a 1. Así que el límite de la raíz de esa expresión es raíz de 1, que es 1. Entonces esto va a tender a 0 sobre 2, ¿no? 0 sobre 2, que es 0. ¿Ok? Así que el límite vale 0. Estamos haciendo el mismo truco que los ejemplos anteriores, con la diferencia que ahora tengo un exponente que no es entero. También se puede, eso es lo que quiero indicar, que tú puedes aplicar este mismo truco porque, vuelvo a repetir acá, en este, en este límite básico, P es cualquier número positivo, puede ser una fracción también. Sigue la misma, sigue la misma lógica. Puede ser también una fracción. Así que podemos calcular el límite de la sucesión directamente, sin hacer el análisis de monotonía. ¿Ok? Así que ahí podemos operar de esa manera. Ahora, es importante tener este resultado porque hay sucesiones en las cuales no puedo hacer el cálculo directo, sino que tengo que hacerlo usando esa propiedad, como esta. Fijémonos en este es un ejemplo sencillo en la cual sí vamos a obtener el término enésimo, pero es sugerente por lo siguiente. Sea la siguiente sucesión. Esta es una sucesión, recuerde, que está definida recursivamente. La información en este instante requiere la información anterior. Es una sucesión que llamamos recursiva. Hay algunas sucesiones parecidas a esta, ¿no?
Entonces, en general, en este ejemplo no, pero en general es difícil pasar de esta escritura a esta escritura. En este ejemplo no es así, pero hay ejemplos en los cuales fórmula con n. Si nosotros tenemos una fórmula en n, podemos usar las reglas que hemos estado comentando acá. Esto es una fórmula en n, ¿correcto? Estas son fórmulas en n. Cuando tengo fórmulas en n puedo aplicar las propiedades. Pero acá, en principio, no tengo una fórmula en n. En realidad sí la tengo, pero es un poco más rebuscada encontrarla. Tengo una relación entre los términos. Digo que el término, el segundo término se relaciona con el primer término y el tercer término con el segundo. Yo digo que C2 se relaciona con C1 y digo que C3 se relaciona con C2. Por lo tanto, si conozco C2, conozco C3, reemplazando. ¿Y cómo obtengo C4 de la fórmula? Así que en principio tengo relaciones entre ellos, pero no una independencia de los términos. Ahí está la independencia. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Bueno, si nosotros mostramos que esta sucesión es decreciente, es monótona y acotada, entonces va a tener límite. Nos interesa calcular el límite. Entonces, lo que se está afirmando, generalmente esta información la entregan, es dos cosas. Primero, que la sucesión es acotada. Dice, se verifica o pruebe que la sucesión está acotada por 2. Te están diciendo por qué. ¿Okay? Dice, pruebe que C sub n es menor que 2 para todo n. Y después te indican que la sucesión es decreciente. Pruebe que es creciente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a probar esas dos condiciones? Por ejemplo, no siempre se ocupa, pero en este caso podemos usar inducción. Bueno, algo usted ya sabe de su curso de álgebra. Vamos a mostrar que esto es cierto para todo n usando inducción matemática. ¿Qué nos dice la inducción? La inducción nos dice que, bueno, que si vale para algún valor, en este caso, chequemos para el primero de los términos, en este caso 1, ¿no? Para n igual 1, este es 2. Sorry, error de tipeo ahí. No es 1, 2. C sub 1, raíz de 2 menor que 2, sí. Hipótesis de inducción, supongamos que vale para n. Con esta información queremos mostrar que vale para el término siguiente, o sea que tendríamos que probar que el término siguiente también es menor que 2. Y vamos a usar la definición del término siguiente y la hipótesis de inducción en alguna parte para mostrar que son menor que 2. Y lo usamos en esta parte, ¿no? C sub n más 1 es la raíz de 2 por C sub n. Ya, pero C sub n es menor que 2. Por lo tanto, 2 por C sub n es menor que 4. Y si saco raíz, la raíz de 2 por C sub n es menor que 2, que es C sub n más 1, ¿no? Ah, entonces C sub n más 1 era menor que 2. Usamos en alguna parte la hipótesis. Bueno, la inducción matemática, que usted conoce. Entonces esta sucesión está acotada por 2 y obviamente por 0 por debajo, ¿no? Entonces esta sucesión cumple esto para todo n. Ahí. ¿Qué más qué más nos están indicando? Que la sucesión es creciente, estrictamente. Bueno, aquí hay dos maneras de probar que la sucesión es creciente. Tengo que probar esto. Aquí hay dos formas. Una forma sería como lo hicimos en este ejemplo, en el caso decreciente, es decir, comparando los términos con diferencia. ¿Correcto? Podemos hacer así. Esto menos C sub n es positivo o al revés negativo. Y la otra forma sería, si tuviera información de que son todos positivos, probar esta desigualdad es equivalente a probar que esto es mayor o menor que 1, dependiendo de cómo dividas. Por ejemplo, esto. Menor que 1. ¿Sí? Menor que 1. Bueno, entonces podríamos probar si esta desigualdad es menor que 1. Si logro probar esto, entonces habré probado esto. Y el problema se acaba, ¿no?
Y es lo que estamos haciendo acá. Mira, C sub n sobre C sub n más 1 por definición de C sub n más 1. ¿Sí? Fíjate que C sub n es lo mismo que escribirlo como la raíz de C sub n al cuadrado. Y si lo junto con la raíz del denominador, nos queda así, cancelando C sub n cuadrado con C sub n. Llegamos a eso. Y ahora usamos la hipótesis, no la hipótesis de inducción, sino que la parte 1 dice que todo C sub n es menor que 2. Así que esta fracción es menor que 2 sobre 2, que es 1, ¿no? Y si sacamos raíz queda igual a 1. Así que se cumple esta propiedad. Y por lo tanto se cumple esta. En consecuencia, la sucesión tiene límite, porque es convergente. ¿Convergente por qué razón? Por el teorema, ¿no? Es creciente y acotada, entonces tiene límite. Existe L que es el límite. Por lo tanto, tengo derecho a hacer lo que vamos a hacer a continuación. Existe este número. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular, vamos a usar esta información para, ahora queremos hallar el límite. Y para hallar el límite vamos a aplicar el siguiente truco. Mira, fíjate lo que está escrito en este color. Dice que si el límite de C sub n es L, entonces yo puedo calcular el límite colocando cualquier traslación de él. Si el límite de C sub n es L, entonces si en vez de tomar n tomo n más 1, el límite también es L. Y si tomo n más 2, también es L. Con cualquier C sub n más k fijo, el límite es L. Porque lo que tiende acá al infinito es n, y este número está fijo. ¿Ok? Y eso es justamente lo que vamos a usar acá. Como L es el límite de C sub n, L también es el límite de C sub n más 1. Aquí usé k igual 1. Ahí. ¿Ok? ¿Ya? Y entonces tengo que L es el límite de esa sucesión. Bueno, por una propiedad que voy a comentar pronto, y la comenté arriba, yo puedo intercambiar raíz con límite. El límite de la raíz es lo mismo que la raíz del límite. Es decir, calcular el límite de lo que está dentro. Y luego sacarle raíz, que es lo que estamos haciendo acá. Y llegamos a esto. Porque el límite de C sub n es L, que existe. Entonces llegamos a esta igualdad. L, que es el límite de esta sucesión, verifica esta igualdad, que es una ecuación. ¿Cuánto vale L de acá? Bueno, ¿cómo encontramos el valor de L? Podemos leer al cuadrado, y podemos factorizar, y llegamos que L vale 2. Y este es el límite. Note que L igual 0 no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque la sucesión es creciente y parte desde acá, ¿no? Mira, 0. Todos los tipos están atrapados entre 0 y 2, pero empiezan a moverse hacia allá, hacia acá. Se están alejando de 0. No pueden acercarse entonces. Este valor no puede ser el límite. Tiene que ser el otro número que es solución de esa ecuación, que es 2. 2 es el límite entonces de la sucesión. ¿Ok? Entonces, aquí sí que fue importante el resultado teórico porque nos permitió decir que hay límite. Todo lo que hicimos a continuación está permitido porque ya sé que esto es cierto, que él es el límite. Entonces, este tipo de problemas son típicos, ¿ah? Son las sucesiones definidas recursivas, como esta, en recurrencia, el cálculo para estimar la convergencia, si converge o no, hay que mostrar que es acotada y que es monótona. Y puedes usar inducción o bien alguna estrategia para probar eso que está ahí. ¿Correcto? Entonces podemos operar de esa manera, en este caso. Ok. Bien. Insisto que, este problema fue un poco, evidentemente, comparado con todos los anteriores, un poco más teórico, claro. Pero está en el contexto de lo que hemos venido trabajando. Bueno, vamos a enunciar algunas propiedades que nos van a permitir seguir calculando límites. Veamos algunos ejemplos acá. Este ejemplo que está ahí. Calcular el límite de B sub n.
Bueno, ¿qué es lo que podríamos hacer acá? Fijarse que resulta inmediato que lo que podemos hacer es esto, más menos pi sobre n, 5 a la n, y aquí podemos hacer esto también, n más menos pi, 5 sobre n. Toda esta álgebra la podemos hacer. ¿Por qué lo estamos escribiendo de esta manera? Porque nos damos cuenta que la sucesión B sub n es la suma de dos sucesiones que tienen una forma bien especial. Ahí está. Forma bien especial es esta. Potencias de números fijos. O sea, son de la forma sucesión geométrica. La sucesión geométrica va a ser convergente y de hecho a cero cuando el valor absoluto del número no pasa de 1. Y eso es lo que ocurre en ambos términos. Esa razón y esa razón no pasan de 1, el límite es 0, y por lo tanto uno concluye, por álgebra de límites, el límite de la suma de estas sucesiones es calcular separadamente y después sumar, el límite es 0. ¿Ok? Entonces ahí el límite desaparece, es 0. Entonces usamos esa propiedad. Bien, y si quisiéramos calcular el límite de esta sucesión, fíjate que aquí tengo una suma que va desde 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, n al cuadrado. Entonces la suma sugiere usar una propiedad que ustedes vieron con seguridad en álgebra, que es en realidad la suma de los primeros, de los cuadrados, los primeros n números consecutivos. Y esa suma, esta suma es n por n más 1 por 2n más 1 sexto. ¿Ok? 2n más 1 sexto. Entonces uno dice, bueno, el numerador lo puedo reemplazar por esta expresión. El denominador es n cubo, así que la sucesión a su n se escribe así. Ok, entonces mira, o también se escribe así. Ahí, esto es a su n. ¿Cómo podemos calcular el límite de esa sucesión? Bueno, tiene la forma de lo que hemos venido trabajando antes. En este caso particular, lo que podemos es separar la fracción y hacer todas las simplificaciones posibles y llegamos a esto. Y ahora ya sabemos operar este tipo de expresiones. Ya la vimos con anterioridad, así que el cálculo del límite es bastante directo y simple, siempre en el contexto que hemos venido trabajando. Entonces, ¿qué propiedad nos va a permitir calcular? El álgebra de límites, límite de la suma, suma de los límites, y esta propiedad, que la estamos ocupando una vez más. Es el límite de ese término, más el límite de este, más el límite de este, y todos estos aportan 0. Así que el límite es 1/3 más 0 más 0, 1/3. Ese es el valor del límite de la sucesión. Ok, bueno, déjeme comentar algunas propiedades acá. Aquí lo ocupamos. Ya, aquí está la propiedad que ocupé de que meter la raíz dentro. Aquí está. En sentido más general, dice que si una sucesión, veamos el sentido más general acá, si tengo una sucesión de términos que converge a un valor que tiene límite, y tanto la sucesión como el límite son parte del dominio de una función que es de este tipo, o algebraica, o racional, o trascendental. Por trascendental es exponencial, logaritmo o trigonométrica. Entonces,
yo puedo calcular la imagen de la sucesión y esa converger a la imagen del límite. O sea, en concreto lo que está pasando es eso. Esta es la manera práctica de decir todo lo anterior. O sea, esto que está acá nos dice lo siguiente. Mira, lo que nos dice es lo siguiente. Si tú tienes, por ejemplo, si tú tienes una sucesión así, logaritmo de algo, voy a colocar acá b sub n, ¿correcto? Dice, lo que dice la propiedad es lo siguiente, dice, si tú sabes que b sub n se acerca a algún valor, y tanto b sub n como como el límite se puede evaluar en el logaritmo, es decir, en este caso, b sub n y l son mayores que 0, entonces, lo que dice esa propiedad es que para calcular el límite de a sub n, tú lo que puedes hacer, y lo que dice literalmente, es calcular el límite de b sub n, y al resultado, calcular el logaritmo. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Ok? Fíjate, calculas el límite y después lo evalúas en vez de tener logaritmo, tuviera una raíz, calcula el límite de lo que está dentro de la raíz y al resultado le saco raíz. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo esta propiedad. ¿Cuándo puedo hacer eso? Cuando la función es de este tipo, o de este tipo, o de ese tipo. Bueno, eso va a ser así por algo que vamos a ver más adelante que se llama la continuidad. La continuidad de la función. Entonces, un ejemplo, aquí hay un ejemplo, mira, si quisieras calcular el límite de la raíz cúbica de esta expresión que está acá, ¿cómo lo haces? De acuerdo con la propiedad, tú te olvidas de la raíz cúbica, desaparece, calculas el límite de la expresión que está dentro, y al resultado le sacas la raíz cúbica. Eso es lo que estamos indicando. Es eso lo que dice esa propiedad. ¿Mm? Eso es lo que nos está diciendo esa propiedad. Ok. Si fuera un logaritmo, si fuera un logaritmo y tuviera sentido todo, también lo puedes hacer. Si fuera un exponencial, si tuviera elevado, la exponencial elevado, tú puedes trabajar. Eso es lo que está afirmando esa propiedad. Bien, me quedan algunos minutos y mira, lo que podemos hacer ahora, lo que vamos a hacer ahora es esto. Esto es importante, porque así, con eso, cerramos algo que comenté acá arriba. Acá, mucho más acá arriba. Aquí. ¿Qué significado para nosotros esto? Como número real no tiene sentido, pero desde el punto de vista del límite va a tener un significado. Y vamos a plantear el significado ahora de eso. ¿Mm? Veamos acá. Vamos a hablar de límites infinitos. Vamos a definir. La definición pretende, y aquí es importante, una cuestión más, no más filosófica, pero más conceptual. Queremos nosotros, ya saben el símbolo del infinito, un símbolo que englobe o resuma un comportamiento. Un símbolo que cuando tú lo veas diga, ah, si significa todo esto que estamos indicando acá. ¿Ya? Ese símbolo es este, infinito. Vamos a hablar de límites infinitos. Decimos que la sucesión, una sucesión de puntos, de números, diverge, no converge, o sea, no tiene límite, no se acerca a ningún número real, diverge a infinito, lo vamos a anotar de esta manera, y ahí aparece el símbolo, si crece sin ningún control. Recuerda que la sucesión, acá está más infinito como número, no como número real, sino como idea de que a medida que tú en la recta real te mueves hacia la derecha, el número está siendo cada vez más grande, ¿correcto? Entonces, sin ningún control, aquí están los términos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, la sucesión no podría ser no monótona, este es el cuarto, podría ser el quinto, el sexto, el séptimo, pero en algún momento la fuerza lo lleva para allá. Si eso ocurre, vamos a decir que la sucesión diverge infinito. ¿Cómo vamos matemáticamente vamos a indicar esta idea? Bueno, si le gana a cualquier número que yo me dé. Es una idea bastante simple. Por ejemplo, yo digo, esta sucesión se va a infinito porque si yo tomo un número acá,
la sucesión lo pasa. De hecho, todos los empiezan a pasar. Bueno, puedes escoger lo más grande. 1.000.000 elevado, cada elevado a 1.000.000. No, la sucesión lo vuelve a pasar. Y los cojo cada vez más grande. No, ahí la sucesión lo vuelve a pasar. Y lo pasa siempre. O sea, la sucesión se va haciendo, toma términos muy grandes porque tú estás escogiendo barreras previamente muy grandes y la sucesión las está saltando todas. ¿Correcto? Eso está puesto aquí. Si dado cualquier número grande, existe un natural tal que todos lo pasan a ese, a partir de él. Esa idea refleja lo que acabo de decir ahí. Bueno, este K puede ser muy grande, es decir, 1.000.000 elevado a 1.000.000 elevado a 1.000.000, no importa. Voy a poder encontrar en un instante, de tal manera que si n es mayor que él, ese número lo va a pasar. Y lo va a pasar siempre. Eso se simboliza de esa manera. ¿Okay? Entonces simboliza una idea, un comportamiento, una tendencia. Crece sin ningún control. Bueno, si puedo decir muy grande, puedo decir muy grande negativamente, porque aquí sería como positivamente. Y entonces aparece el otro símbolo, ¿no? Menos infinito. Y muy grande negativamente, por obviedad, es irse para acá, ¿no? Muy a la izquierda. Entonces, es la misma definición, pero puesta al revés. Si K es un número muy grande, es decir, está muy a la derecha, digamos menos 10 millones, y lo multiplico por menos 1, está muy a la izquierda, ¿no? Un poco de lógica aquí, ¿sí? Aquí está 0 y estoy muy acá, si lo multiplicas por menos 1 está muy allá. Pero ese número está más a la izquierda que él. ¿Sí? Eso es lo que queremos decir acá. Es una idea bastante razonable, ¿eh? Estamos viendo un comportamiento, ¿ya? Entonces ya hemos fijado la idea que es infinito. Infinito para nosotros, en ese sentido de como sucesiones, que una cantidad crece sin ningún control, ya sea muy positivamente o negativamente, ¿ya? Entonces, es lo que estamos diciendo ahí. Vuelvo a insistir que esto no es un número, es un símbolo que indica una idea. Entonces, hay ciertos límites, hay sucesiones que tienen ese comportamiento. Por ejemplo, el n, o n al cuadrado, o n cubo, o n elevado a cualquier potencia positiva. Por ejemplo, la raíz de n también se va a infinito. Y vamos a notarlo así, ¿no? Cuando n tiende al infinito. ¿Ok? Entonces ahí tenemos eso que está ahí. Y uno empieza a obtener algunas propiedades. ¿Cuáles? Por ejemplo, estas. Que esa que está ahí. Mira la segunda. La segunda, yo creo que a esta altura no, puede que no podamos mostrarla, probarla matemáticamente, pero es razonable, de acuerdo con lo que he contado. Mira, si la sucesión crece sin control, y yo calculo el número 1 dividido por esa sucesión, entonces ese número es muy pequeño. ¿Sí? 1 dividido por un número muy grande es cada vez más pequeño, ¿correcto? Basta comprobar que si n es grande, 1 sobre n es muy chico. Tiene como este comportamiento, esta dualidad. Bueno, esto que ocurre, que n tiende al infinito es equivalente con que 1 sobre n tiende a 0, es lo que está puesto acá. Que una sucesión se vaya a infinito es equivalente que el recíproco de ella se vaya a 0. Y al revés también. Si una sucesión es pequeña, tiende a 0, positiva, y yo tomo los recíprocos de ella, los recíprocos crecen mucho, ¿no? ¿Sí? Estás diciendo, fíjate, a su n es un número pequeño, entonces a su n es más chico que 1 partido por 10 elevado a 10, por ejemplo. A su n es más chico que eso. Y el recíproco, entonces tiene que ser mayor, el recíproco tiene que ser mayor que ese, ¿no? O sea, el recíproco es muy grande, se tiene también al revés, ¿no? Se tiene esa propiedad. ¿Ok? Tenemos esa propiedad. Y tenemos esta otra que es la que da respuesta a lo que nosotros estamos tratando acá. Con eso pues, yo creo que podríamos estar más o menos listos con cuanto al límite, que es la siguiente, para operar. ¿Qué pasa si tienes dos sucesiones? Presten atención acá, si tengo esta sucesión que está multiplicada con otra sucesión. El álgebra de límites dice lo siguiente: si a sub n converge a un numerito L
y B sub n converge a un numerito m, entonces si yo los multiplico término a término, eso converge a L por M. Pero ¿qué pasa si A sub n se va a infinito? O B sub n se va a infinito. Y yo multiplico B sub n por A sub n. ¿Qué pasa con el producto? ¿A dónde converge? ¿A dónde se va? Bueno, si A sub n converge a L, distinto de 0, el producto es arrastrado al infinito. Eso es lo que dice el propiedad. Cuando L es mayor que 0. Y si L es menor que 0, es arrastrado menos infinito. ¿Sí? ¿Por qué razón? Fíjate que si piensa en el sentido que es constante nomás. Piensa en la sucesión constante que está multiplicando a n. Cuando n crece, este 2, desde el punto de vista del crecimiento, no aporta mucho. Esta cantidad es grande también. También es grande esta, ¿no? Si aquí divido por 1000, ese número igual es grande si n si n es muy grande, ese cociente igual es grande. Se va a infinito. Eso es lo que está diciendo acá. Si A sub n se acerca a un número L y B sub n es muy grande, el producto va a seguir siendo grande. De hecho, se va a más o menos infinito dependiendo del signo. Entonces, ¿cómo ocupamos esta propiedad de lo anterior? Y con esto déjenme cerrar lo de hoy día. Mira, pensemos en esta sucesión. Quiero calcular el límite de la sucesión. De acuerdo con lo que aprendimos, dice, para calcular el límite yo tengo que dividir por el n elevado al mayor exponente que aparezca. Bueno, el mayor exponente es 3. Ya dividido por n cubo. Dividí arriba y abajo. Me fijo en el denominador. El denominador tiene límite 0. Bueno, el numerador tiene límite 2. El denominador tiene límite 0. ¿Qué es lo que hago ahora? No puedo usar el álgebra. No puedo calcular este límite como el límite de arriba partido por el límite de abajo, porque el límite de abajo es 0. De hecho, aquí digo, se tendría. Si lo usara, llegaría a esto. Bueno, pero ¿qué significa esto? Desde el punto de vista, ¿qué es lo que hago con esta información? ¿Cómo lo interpretamos? Lo podemos hacer de dos maneras. La primera, voy a contar la segunda, para usar el cálculo de arriba. Esta, directamente, mira, fíjate que yo para poder hacer este análisis, yo expresé, o se expresó, mejor dicho, la fracción de esta manera. Así, ¿no? ¿Mm? Y analizamos arriba y abajo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Mira, reescribamos esa fracción de esta forma. Así, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Si tengo una fracción A sobre B es lo mismo que A por 1 partido por B nomás. A por 1 partido por B. Y ahora analicemos separadamente cada límite. Este que está acá, el primer límite, el que está en el paréntesis, tiende a 2. Este es A sub n, tiende a 2. ¿A dónde tiende esto? Bueno, veamos. Fíjate que el denominador tiende a 0. Ah, pero si el denominador tiende a 0, el recíproco, la propiedad, se va a infinito. Por lo tanto, este límite, esta sucesión, diverge a infinito. ¿Sí? Así que yo tendría que, moralmente, A sub n se está acercando a, moralmente, que tampoco lo voy a anotar, pero como que moralmente se acerca a esto, ¿no? Bueno, esto tampoco está permitido anotarlo, pero está reflejado en esta propiedad. Estoy en esta situación. Tengo el producto de dos sucesiones, una que tiende a un número que es distinto de 0 y otra que se va a infinito. ¿A dónde se va el producto? Se va a más infinito, porque el otro límite era positivo. En consecuencia, dice uno, el límite de esta sucesión es infinito. Por lo tanto, nosotros podríamos decir de manera incorrecta que esto lo puedo interpretar como esto, aunque no es correcto decirlo, pero podríamos darle algún tipo de significado, así, ¿no? En el contexto que hemos venido trabajando. Ni esto es un número real, ni esto es un número real.
pero podemos pensar esto como en el sentido de que está ocurriendo este fenómeno. Este 2 sobre 0 está, lo que está detrás es una sucesión o algo que crece desmedidamente ahí. ¿Ok? Ese es infinito. La otra manera, y les robo un minuto, para evidenciar que efectivamente el límite es infinito, es no escribir la función de esta manera, no dividir por la mayor potencia que es n cubo, sino factorizar el numerador por su mayor potencia y el denominador por su mayor potencia. Fíjate que el denominador tiene potencia n cuadrado. Factoriza por n cuadrado en el denominador, que es su mayor potencia, y factoriza por su mayor potencia en el numerador, que es n cubo. Factorizamos, fíjate que puedo hacer esta álgebra y nos quedaría n por esta sucesión. Y vamos a llegar a concluir lo mismo, porque entonces A sub n es el producto de n por una sucesión B sub n, que es la que está encerrada aquí, que tiene límite 2. Entonces, nuevamente A sub n es el producto de dos sucesiones. Una de ellas se acerca a un valor distinto de 0 y la otra se arranca. El producto, ¿a dónde se va? A infinito. Entonces, para cerrar, si nosotros tenemos un límite de una sucesión de esta forma, esto lo puede escribir como fórmula, pero no, la idea no es llenarse la cabeza de tanta cosa. Entonces uno podría acá decir, 30 segundos, que si tengo, si las potencias en el numerador y el denominador son iguales, el límite va a ser, no es cero, va a jugar con los coeficientes que acompañan. Si la potencia del denominador es mayor que la del numerador, el límite va a ser cero. Y si la potencia del numerador sobrepasa la del denominador, vamos a tener estos fenómenos del infinito. ¿Ok? El límite no va a existir y va a diverger a infinito. A más o menos infinito, bueno, va a depender de los numeritos que acompañan la potencia. Podría ser menos infinito si estuviera multiplicando por el exponente que el coeficiente que multiplica la mayor potencia es negativo. ¿Ok? Pero va a tener ese comportamiento. ¿Ok? Eso ya lo podemos ir estableciendo acá. Bien, jóvenes, dejémoslo hasta acá. Podemos redondear la próxima clase con esto. Me disculpo por